tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches, como todos los lunes, aquí nos encontramos en el programa La Biblia en su contexto original, una hora de enseñanza, de estudio de la bendita palabra de Adonai desde su contexto original, el hebreo. Quien te habla, Patricia Lola, te invita a que te quedes esta hora y a no agarrar lápiz, papel, que vas a aprender mucho. Y está a mi lado Verónica. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, aquí ya preparada. Romina Paz en los controles. Shalom, shalom. Bueno, te puedes comunicar aquí en la web radiocailá.com.ar. Querés comunicarte al 11 59 00 4636. Nos podés decir desde dónde nos estás escuchando, muy importante. Y bueno, prepárate que hoy es un tema muy importante. Y bueno, como veníamos hablando y anticipando, estamos ya hoy último día de Hanukkah, último día de la fiesta de Hanukkah, que estuvimos hablando un poco acerca de lo que significó. Si querés saberlo, mirá en YouTube el programa, que ahí tenés toda la grilla de todos los programas continuados. Hoy es el último día de una fiesta que tuvo muchísima. Es no solamente importante, sino también de índole profética, ¿no? Porque hablas de la fiesta de la luz y sabemos que Yeshua es la luz del mundo. Pero no es casualidad que esta fiesta justo caiga cerca de la Navidad cristiana. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa. Dijimos que la fiesta de Hanukkah tenía que ver con la limpieza y dedicación del templo, ¿no? El templo que había sido profanado con elementos paganos, elementos extraños, y ahí un grupo de valientes decidieron limpiar el templo, echar fuera a los extranjeros y rededicarlo. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con nuestras vidas, porque nosotros también hemos profanado el templo, hemos dejado entrar cosas que no son del agrado de él, han venido extranjeros, hemos dejado entrar extranjeros, costumbres, cosas que no son, y en este tiempo tenemos que sacarlas y volver a dedicar nuestro templo. ¿Qué es el templo? El templo somos nosotros, sabemos que nosotros somos templo de Adonai. Su espíritu vive en nosotros. Y justamente Hanukkah es importante porque tiene que ver con nuestra limpieza y nuestra dedicación del templo. Y fíjense en que ellos, como veníamos hablando, habían dejado entrar costumbres paganas. El problema de Israel siempre fue que desoyó la advertencia de Adonai, que siempre fue: no imitéis las costumbres de los pueblos que están alrededor. No imitéis las costumbres paganas, no hagas como ellos hacen. Que por supuesto que ellos hicieron todo lo contrario, por eso siempre vivieron en cautividad. Y lo que pasó con Hanukkah fue profético, porque es justamente lo que está pasando ahora. Y porque todo comenzó ahí, porque cuando comienza el pensamiento griego, la idea de que hay que modernizar la escritura, la idea de que a lo mejor no es que es tan estricto, que tal vez no sea tan malo abrirse a otros pensamientos, a otras corrientes.
Eso fue lo que pasó. El pueblo de Israel ante la cultura griega, no olvidemos que la cultura griega era imponente, no solo en la parte filosófica, en la parte de las artes. Ellos fueron los creadores de una cultura que persiste hasta hoy. Y sobre todo el pensamiento centrado en el hombre. Ya en el hombre. Contrario al pensamiento hebreo, centrado en Adonai. Pero estos jóvenes, sobre todo los jóvenes, empezaron a querer aceptar estas nuevas ideas con agrado. No se trató de rechazar de pleno la Torá, sino que incorporarle elementos nuevos. Y esto, querido amigo y hermano, justamente es lo que trajo la cautividad. Porque la estrategia de Satanás no es que no crea, no es desacreditar la Biblia, no es desacreditar la fe en Yeshua. No, la estrategia de Satanás es mezclarla, es diluirla para que pierda su efectividad. En toda la Torá dice: no agregáis ni quites, ni se mezclen. Pero aquí comenzó una mezcla de pensamiento, las cuales después llevaron al cristianismo, a la aparición del cristianismo y muchas cosas más. Y una de esas fue la Navidad. Nosotros sabemos perfectamente que la Navidad, culturalmente, nace en época del catolicismo, fue impuesta por el catolicismo, no es una fecha que tenga que ver con Yeshua, no es una fecha que tenga que ver con el nacimiento de Yeshua. Nunca en ninguna parte de la Biblia se ordenó celebrar el nacimiento de Yeshua tampoco, sino que sí se ordenó, celebrar su muerte y su resurrección. Ahora, ¿está mal, Vero, que celebremos el nacimiento? Obviamente que no, pero ¿la Navidad realmente es la fecha donde nació Yeshua? Por supuesto que no. No es la fecha donde nació Yeshua, y después vamos a ver cuál es la fecha exacta. Pero no sería ese el problema, porque de última, como escuché ayer a alguien, nosotros celebramos a Yeshua. Bueno, no está mal. Celebramos, hoy se dice Navidad de Yeshua, y no está mal porque celebramos a Yeshua. Pero, ¿cuál es el problema? Yo puedo celebrarla cualquier día. Si quiero, la puedo celebrar cualquier día. Pero, si yo sé cuál es la fecha correcta, o si no lo sé, trato de buscar la fecha correcta, ¿cuál sería lo ideal? Celebrarla en la fecha correcta. Pero nunca podemos celebrarla el 24 de diciembre porque esa fiesta tenía que ver con el nacimiento del Dios Sol. La palabra Navidad quiere decir natividad, Sol Invictus, Natalis Sol Invictus, nacimiento del Dios Sol. Ese es el verdadero significado. Ahora, ¿cómo llegó esta costumbre al cristianismo, al catolicismo, ¿no? Primeramente, porque es el catolicismo la que la impone como la fecha de nacimiento de Yeshua. Pero, amigo querido cristiano que me estás escuchando, católico que si me estás escuchando, no te sientas ofendido, pero sabemos que tuvo un origen el catolicismo, ¿verdad? Sí, tuvo un origen. Pero vamos mucho más atrás. ¿Dónde comenzó toda esta fiesta, esta adoración, este día? ¿Por qué el 25 de diciembre se celebró? ¿O cuál fue el origen de la celebración del Dios Sol? Bueno, y nos remontamos mucho más atrás a la época de Noé, de uno de los hijos de Noé, que ya lo habíamos hablado, incluso yo te invito a que vayas a YouTube y veas los programas que hablamos del arca de Noé y la descendencia de Noé, y te vas a encontrar un poco con esta historia, porque de Cam, el hijo de Noé, que Noé maldijo, o sea, de Cam, que fue él y su descendencia, que fueron malditos. ¿Por qué? Por la desobediencia, ¿verdad? Porque habían descubierto la desnudez de su padre. De su descendencia tenemos al primer rey, a Nimrod, que fue un hábil cazador, dice la Torá, dice la Biblia. Nimrod edificó la ciudad de Babel, que después fue a Babilonia, edificó la torre. Y Nimrod, que fue tataranieto se casó con su madre. Algunos dicen que era su madre, otros dicen que no era su madre. Bueno, la cuestión es que se casó con una mujer que se llamó Semiramis. Esta mujer fue la primer bruja de la historia, una mujer que ellos, si bien
habían sido maldecidos por Dios, y si bien estaban, digamos, fuera de la cobertura, pero ellos sabían la historia de que había un Dios único, conocían la historia del diluvio, eso sabían. No había hasta el momento registros de idolatría. ¿Cuándo nace todo esto con esta mujer? ¿Por qué? Porque esta mujer hace que cuando se casa con este hombre, y son ellos los primeros reyes de Babel, ella hace justo un 24 a la noche, o un 25, Nimrod es asesinado, es descuartizado por un buey. Él era cazador y en uno de esos paseos es asesinado, es descuartizado su cuerpo. Después dijimos en otro programa lo que significaba cada cosa, pero hoy no vamos a hablar de eso. Pero vamos a enfocarnos en que este hombre muere y que ella recibe un halo de luz y queda embarazada. Ya ha muerto su esposo. Esta mujer dice que la visita un halo de luz y ella queda embarazada. 9 meses antes, escuchen esto, 9 meses antes del 24 de diciembre, esta mujer recibe un halo de luz y queda embarazada. ¿Qué pasa? Obviamente, según ella, su esposo muerto la había visitado en forma de luz y la deja embarazada. 9 meses después nace el niño Dios, el Dios Sol, que se llamó Tamuz. Ahora, Tamuz nace justo el 24 de diciembre. Ella había planeado todo esto 9 meses antes. Obviamente que no quedó embarazada de un rayo de luz, sino que era todo parte de un plan para establecer a su hijo como el niño Dios y a su esposo como el Dios Sol. Y ella, por lo tanto, sería su esposa, la reina, la diosa Luna, ¿no? Entonces, esta mujer, ¿qué hace? Tiene a su bebé de su esposo muerto. Nace justo el 24 de diciembre, que esto había sido calculado, obviamente, y la gente que pensó, nació el niño Dios. Atenti con esto, nació el niño Dios. Sabemos que Yeshua nació como hombre, por lo tanto, no es niño Dios, ¿verdad? Pero ella llamó el nacimiento del niño Dios, el Dios Tamuz. O sea, sería su esposo, el Dios Sol encarnado. Entonces ella, para todo esto, hace levantar un árbol como símbolo de esto, de este Dios. Primeramente hace levantar un árbol que cuenta la leyenda, que dice que ella hace levantar un árbol sobre un madero que supuestamente Tamuz, un órgano de Tamuz cae, creo que su cabeza cae sobre el madero, y ese madero podrido queda transformado en algo precioso, y de ahí sale un pino a que ella le llama el árbol del nacimiento. Atenti con esto, el árbol del nacimiento. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace esta mujer? Le entrega ese árbol como un regalo de los dioses, como que tiene que ver con Tamuz, pero también hace adornarlo con oro, con plata, en honor a su hijo y en honor a ella. Y manda la orden, un edicto, de que todos tienen que poner regalos al pie del árbol para el nacimiento de su hijo. O sea que ella manda esta fecha a dejarla como fiesta del nacimiento del niño Dios, a los cuales la gente tenía que llevarle regalos y ponerlos ¿dónde? A los pies del árbol. O sea que miren de dónde salió la costumbre de los regalos del pie del árbol. Ahora, también cada victoria que tenía militar esta ciudad, este imperio, Babel, ella hacía cortar las cabezas y los miembros de los enemigos y los ponían en el árbol también, en ese mismo árbol. Obviamente, ella se hizo hacer una estatua con su bebé. Ella con su niño, el Dios Sol, con la lunita, y ella la corona, que es la estatua que hoy vemos en todas las iglesias católicas. Ahora, ¿cómo llegó esta estatua a esta mujer? Pasó de generación en generación. ¿Por qué? Porque ellos fueron conquistados después. Cada país que conquistaba ese lugar llevaba esta estatua, fue de pueblo en pueblo, y se le cambió el nombre.
Por ejemplo, en griego pasó a llamarse Acera. No, en griego, perdón, fue Afrodita, y fue Afrodita, fue Minerva, fue Diana, siempre con su hijo, ¿verdad? Y en Babilonia, después, bueno, ahora vamos a hablar un poco de la Biblia de esto, y también fue en Babilonia, también se le dio el nombre de Acera o Astarte. Cada lugar ella cambiaba, esta estatua cambiaba de nombre, pero siempre era la misma historia. Y esto, querida audiencia, está documentado en la Biblia, la historia de esta mujer, porque a ella se la llamaba la reina del cielo. ¿Dónde había ocurrido esto? En Babel. ¿Qué fue Babel después? ¿En qué se convirtió Babel después? En Babilonia, ¿verdad? Entonces, Semiramis y su hijo, el niño Dios, ella la reina del cielo, pasó a llamarse la reina del cielo, la madre del niño Dios, con su estatua, quedó en Babilonia y después pasó a distintos países con cambio de nombre. Y cuando los judíos estuvieron cautivos en Babilonia, comenzaron a ver la estatua de esta mujer y algunos judíos hasta empezaron a hacer las mismas festividades que hacían los babilónicos, porque los babilónicos seguían rindiéndole culto a esta mujer todos los 25 de diciembre y con los regalos. Esta costumbre se quedó en Babilonia junto con el árbol, junto con los regalos. ¿Y qué pasó? Muchos judíos, como ellos siempre adoptaban costumbres extranjeras, tomaron esta costumbre. Por eso voy a leer el libro de Jeremías 7, que una de las cosas que Jeremías le reprocha a ellos es que se contaminaron con dioses paganos, dioses de ahí, y en una de estas aparece esta mujer. Dice: tú pues, le dice Adonai, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. La reina del cielo, esta mujer. Ahora, ¿quién es hoy, a quién llaman hoy la reina del cielo y la madre del niño Dios? ¿A quién llaman así? A la Virgen María. Ahora, ¿cómo llega esta costumbre totalmente pagana a la iglesia cristiana? Porque justamente cuando, eso ya lo habíamos hablado, cuando el emperador Constantino decide unificar todas las religiones y en una, y ahí nace el catolicismo, porque en un intento por mantener el orden del imperio, y al ver que tantos creyentes del nuevo régimen, muchos cristianos se estaban multiplicando y aumentando cada vez más, en un intento de consagrarse por ello y por un manejo político, decide crear una sola religión y unificar todas las religiones en una, y ahí nace la palabra católica, que quiere decir universal. Nace la religión universal, y este hombre mezcla todas las creencias, como también mezcla las enseñanzas de la Torá con las enseñanzas paganas. Por eso esta mujer pasa al catolicismo con el nombre de María, y el niño Dios pasa a ser ¿quién? Jesús. Pero Jesús no es niño Dios. Él no nació como Dios, nació como hombre. Pero esa imagen que tiene la Iglesia Católica actualmente es de esta mujer, que cambió de nombre en varios lugares, ¿verdad? Con una corona, porque la verdadera madre de Jesús, Miriam, era una muchacha judía, una muchacha humilde, jamás lució una corona. Ella no era reina, sino que era una judía humilde. Nunca hubiera estado vestida así. Ni tampoco Jesús iba a tener la luneta que tiene, es porque quiere decir que tiene que ver con el Dios Sol. Entonces, pasaba esto el 24 de diciembre a la noche. Ellos acostumbraban a celebrar. Ahora, ¿por qué Constantino toma esta costumbre? Porque de Babilonia,
esta idea del 25 de diciembre, el Dios Sol y del pino, pasó a todos aquellos pueblos que la conquistaron. Pasó a los medo-persas, pasó a los griegos, aunque los griegos no le dieron tanta importancia, porque ellos sí llevaban más su religión. Pero los romanos empiezan a tomar esta idea de la Navidad y comienzan ellos a hacer, en la semana desde el 17 al 21 de diciembre, ellos hacen las Saturnalias, porque ellos adoraban al dios Saturno. Entonces ellos tenían toda la semana, del 20 al 28 de diciembre, toda la semana de fiesta. ¿Por qué? Porque tenían la Saturnalia en honor a Saturno, terminaba la Saturnalia y el 24 comenzaba la fiesta del dios Sol, el nacimiento del dios Sol. Los romanos empiezan a tomar esta costumbre y también de hacer regalos al pie del árbol. Ya el árbol que hacen los romanos fue mucho más sofisticado, fue más moderno, ya tuvo otra forma ese árbol. Ya no era el rústico de Babilonia, sino que fue mucho más adornado, digamos, en Roma. Y otra cosa que hacen los romanos, en Roma, por ejemplo, las familias se vestían, se preparaban, se ponían lo mejor para recibir al dios Sol el 24 de diciembre. Esta costumbre persiste hoy, ¿verdad? Nosotros también, antes nos poníamos de pinta, nos arreglábamos, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para celebrar el 24. Sí. No teníamos ni idea. Pero esta costumbre de vestirse, no quiere decir que uno no, pero justo esa fecha era vestirse bien para esperar el nacimiento del dios Sol. Y cabe destacar que el árbol se armaba en honor a esta mujer. Era mucho más justificado el árbol en Roma. Por eso se arma el 8 de... Por eso se arma el 8 de diciembre, que es el día de Virgen. Ahora, ¿ves cómo tiene que ver todo cuando esta costumbre, los romanos toman esta costumbre? Y aparte de que se vestían y se arreglaban, hacían manjares esa noche. Sí. Esa noche hacían, comían, bailaban. Exactamente como lo que pasa ahora. Exactamente lo mismo. Cuando aparece el cristianismo, cuando Constantino decide hacer el cristianismo, esta fiesta se siguió haciendo, pero con el nombre del nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús y el árbol de Navidad en honor a Jesús, en honor a la Virgen, en realidad, a María. Hoy vos hablas con cualquier católico y te dice, ¿cuándo arman el arbolito los católicos? El 8 de diciembre, porque es el día de la Inmaculada. Claro. Esta costumbre viene de ahí, por eso nosotros no podemos celebrar el 24, podemos celebrar el 20, bueno, vamos a celebrar el 21, bueno, puedes celebrar el 21, si querés celebrar el nacimiento del Señor, podés hacerlo cualquier día, menos ese 24 de la noche, porque es una fiesta dedicada a otro del Señor, y que fue impuesta, y no solo eso, esta fiesta, cuando Constantino decide ponerla como obligatorio, los cristianos verdaderos que adoraban a Yeshua y que sabían que esto no era así, que esto no era real, fueron perseguidos, se tuvieron que esconder, fueron arrestados, fueron condenados, si no aceptaban esto. Y esto después se fue de tradición en tradición, de generación en generación. Hoy sabemos todo esto. Hoy no hay nadie que no sepa esto. Todos sabemos que no es la fecha. Pero qué triste escuchar a pastores decir, bueno, nosotros celebramos igual. Sí, es verdad, podemos celebrar cualquier día. No importa que no sea el mismo día, pero nunca el día del nacimiento de Adonai. ¿Por qué? Porque encima vemos que Adonai prohíbe, hasta prohíbe el árbol de Navidad. Y esto, querido amigo y hermano, está en la Biblia. No es un arbolito así nomás. Y aparte que al hacer esto, otra cosa que me olvidé de decir, ¿qué hacían ellos cuando el 24 de la noche? Ellos abrían portales para que desciendan los duendes. Sí, también. Abrían portales. O sea que era algo totalmente diabólico. Después los vikingos, los celtas, les fueron incorporando más cosas, porque después vemos que la cultura germana, por ejemplo, aparecen los duendes,
Los gnomos. ¿De dónde aparecen los duendes? Esos verdes, todos narigones, con las patitas todas rayadas, con las medias todas rayadas. Eso viene de los germanos, que los germanos, ellos, de ahí salen los cuentos de los enanos, los gnomos, sí, los duendes, todo sale de ahí. Ahora que los cuentos de duendes salen de ahí, de Alemania, de los pueblos bárbaros, y bueno, ellos le fueron agregando más cosas, y bueno, hasta que la Coca-Cola inventó a Papá Noel, por ejemplo, que es un invento de la Coca-Cola, pero no es del todo un invento de Coca-Cola, porque en realidad también acá intervenía el dios Moloch, que era un dios panzón, que tenía una panza que había dentro, había un horno de fuego, y ahí sacrificaban a los niños. Y en estas culturas, Moloch subía y bajaba al infierno, por eso subía y bajaba a la chimenea. O sea, por eso yo sé que muchos que me están escuchando ahí, pero ¿qué tiene que ver? Y sí tiene que ver, claro que tiene que ver, todo tiene que ver, porque no puedo decir, y no importa, yo lo hago para el Señor. ¿Para qué? No, porque si Dios dice que no, es no. Y aparte, si yo tengo ese pensamiento, entonces vamos a agarrar una estatua del Gauchito Gil y le oramos, y ya no es mal Gauchito Gil, ¿o no? Entonces, puedo llevar yo a mi casa cualquier objeto pagano, total, le oro, pero no es así, ¿o no? No existe. Eso fue lo que hizo Constantino, eso fue lo que hizo los que inventaron y se apartaron totalmente de la Torá. Por eso nosotros no celebramos Navidad. La celebramos, sí, pero la celebramos en la fecha correcta, que ahora te vamos a hablar de eso. Ahora, querido pastor que me estás escuchando, claro que es Navidad y Yeshua, claro que porque celebramos a Yeshua, ¿estamos de acuerdo? Vos podés celebrar cualquier día, menos el 24 de diciembre. Y bajo ningún punto de vista podés decir que no importa que ese día, porque nosotros pasamos por alto, porque aunque fue una fecha diabólica, nosotros la santificamos, ¿no? Porque eso fue lo que hizo Constantino. No es así. Ese era el fin. Ese era el fin. Aparte, otra cosa, lo más importante, no soy yo la que le da sentido a la Escritura. Es la Escritura la que le da sentido a las cosas. Yo me tengo que amoldar a lo que dice la Escritura, no acomodar la Escritura a lo que a mí me parece. Yo quiero ser más bueno que Dios. Bueno, no. Si la Escritura dice que es así, es así. Dice, no agregarás ni quitarás nada. Todos vamos a dar cuenta de lo que enseñamos. Yo respeto a cada pastor, a cada maestro que enseña otra cosa. Claro que lo respeto, pero algún día se va a saber la verdad. Y algún día vamos a estar delante de él y ahí se verá. Ahí se verá. Es mi obligación como maestra de la palabra enseñar esto. Mi obligación es enseñar. La tuya es escuchar o no. Yo estoy para enseñar lo que dice la palabra. Pero vamos a hablar acerca de la prohibición del árbol de Navidad. Vamos a Deuteronomio. 16, 21 y 22. ¿Qué dice Deuteronomio? No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Adonai tu Elohim, que tú te habrás hecho. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece a Adonai tu Elohim. No le pondrás árbol para acera. Acera es esta mujer semillami que fue cambiando de nombre. No, árbol para acera. Y después también Jeremías habla también de esto. Jeremías 10 también lo dice. Yo quiero creer que muchos lo hacen por ignorancia, porque no conocen. Y es muy grave que un pastor no conozca la palabra. Oíd la palabra de Adonai, hablando sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Adonai: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados por no pueden andar. No tengas temor de ello, porque ni pueden hacer mal, ni para bien, ni tienen poder. Pues, ¿qué dice? Cortan leña del bosque, hacen el árbol, ¿qué más dice? ¿Lo adornan con qué? Con plata, oro,
con clavos, martillo lo afirman para que no se mueva. Bueno, ¿de qué está hablando acá? Justamente del árbol. Está justamente hablando del árbol. Entonces, quiere decir que tiene... Y anteriormente, ¿qué dice? ¿Qué dice anteriormente? Que no imites las costumbres. ¿Qué dice? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. O sea que la palabra habla de esto. Obviamente que hay muchas cosas que nosotros no sabíamos que estaba, pero esto tiene que ver con eso. El árbol es totalmente pagano. Tiene que ver con eso, y si nosotros vamos más allá y vemos fotos de la Torre de Babel, hay una cierta similitud con la Torre de Babel. Así que bueno, ¿querés un poquito más de información de esto? Te invito a que busques, porque ya hablamos en profundidad de este tema. Lo tocamos porque justamente estamos cerca y esa noche se abren portales. Por eso vemos que esa noche la gente se emborracha, la gente se descontrola. ¿Qué espíritu se mueve? Yo he escuchado hablar el espíritu navideño. ¿Cuál es el espíritu navideño? El espíritu navideño es el que hace que la gente se emborrache, que la gente se drogue, que hay muerte, hay asesinato. ¿Realmente piensan que el Señor Yeshua podía haber nacido un día de eso? Por supuesto que totalmente no. Están haciendo honor a su Dios. Entonces, ahora, lo más importante, ¿cuándo fue la verdadera Navidad? En realidad no es Navidad, porque voy a decir, la palabra Navidad es Natalis Sol Invictus, nacimiento del Dios Sol. La Navidad es una palabra en latín, no existía en la época de Jesús el latín, ¿sí? Entonces nunca fue Navidad. En realidad Jesús nace y cumple su nacimiento es el cumplimiento de una profecía. La profecía de la última fiesta bíblica, que es la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan? Nosotros en los programas está todo acá enseñado sobre la fiesta, que vimos que la fiesta de Yom Teruah, el sonar de las trompetas anunciaba el Yom Kippur, y después del día del perdón, que Adonai perdonaba, ¿qué pasaba? Comenzaba una fiesta donde el mandamiento, ¿cuál era? Gozo. ¿Cuál era el mandamiento? Gozarse. ¿Por qué? ¿Qué significaba? Eran 7 días donde ellos tenían que gozarse porque Adonai los había perdonado, pero también tenían que gozarse porque Él los mandaba a hacer tiendas para vivir entre ellos. Él le dijo, habitaré y andaré entre ustedes. Para eso se hacían las carpitas, las cabañas. ¿Qué significaba eso? Dios con nosotros. Significaba Él viniendo a morar esos días, y también con mucho gozo. Había que gozarse. ¿Por qué? No solo porque los pecados habían sido perdonados, sino porque Adonai venía a vivir entre su pueblo. Eso se llamaban Sukkah. Y Yeshua nace en esta fiesta, nace en una Sukkah, porque no había lugar. ¿Se acuerdan que dice que cuando ellos vienen el famoso censo, ¿recuerdan? Y que ellos llegan a Belén, ¿y qué pasaba en Belén? Que no había lugar en el mesón. ¿Por qué no había lugar? Porque en la festividad había venido gente de todos lados, entonces no había lugar. Entonces, ¿qué? Que ellos fueron y prepararon su Sukkah, y Yeshua nació en la Sukkah. No nació en un establo, eso es una mentira totalmente fuera. No nació en un pesebre. La palabra pesebre es Sukkah. Sukkah. Y Yeshua cumplió la profecía de Isaías. ¿Y cuándo cae esta fiesta? Pero antes de eso vamos a ir al libro de Juan y vamos a ver que esto está documentado, porque Juan dice, y en el principio era el verbo, y en el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y era en el principio con Dios. ¿No? Dice, era el verbo, y el verbo era con Adonai, o con Dios, y el verbo era Dios. Este es el principio. Dice, y en él estaba la vida, y era la luz de los hombres. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que vino por testimonio. Aleluya, vino. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios. Y acá cuando dicen el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo habitaba, dice, era, también dice en otra traducción en el hebreo, habitaba. La palabra habitar en griego, no olvidemos que el Nuevo Testamento fue escrito en qué idioma, en el griego. La palabra habitar es eskenaz. ¿Y qué quiere decir eskenaz? Armar tienda, campaña. La palabra eskenaz tiene que ver con habitar y armar tienda. Juan está confirmando. El verbo nació o se tabernaculizó, habitó. Y vamos a leerle en Levíticos. Dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando haya recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Adonai por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árbol frondoso y sauce de arroyo, y os regocijaréis delante de Adonai vuestro Elohim por 7 días. Y haréis fiesta a Adonai por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculo habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitaréis en ella. El mandamiento era hacer fiesta, era gozarse. ¿Y por qué? Porque Dios iba a habitar con ellos. Entonces, acá tenemos que Yeshua vino a cumplir la profecía en Sucot. Dios con nosotros. Vamos a Isaías capítulo 7, versículo 14. Y acá también hay algo profético que se cumple en esta fiesta. Obviamente, vamos a ver que esto nunca pudo haber sido el 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre es pleno invierno en Israel. ¿Qué dice Isaías 7? Y acá, la profecía de Isaías, 700 años antes que naciera Yeshua, tiene que ver con el cumplimiento de esta fiesta. Por tanto, el Adón mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa qué? Elohim con nosotros. Emanuel, que en realidad no es Immanuel, sino es Immanuel, que tiene que ver con Elohim con nosotros. Eso quiere decir Immanuel, no es un nombre, es una frase que significa, bueno, en el español, en el latín le pusieron un nombre. ¿Qué dice? Volví a leerlo, por favor. Por tanto, el Adón mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Immanuel. Amén. Y ahora el capítulo 9 y el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Y todo esto se cumplió en la fiesta de Sucot. Ahora vamos a más al detalle confirmarlo. Sabemos que no fue invierno, sabemos que septiembre y octubre son las fiestas del otoño, porque el 25 de diciembre en Israel es pleno invierno y hace muchísimo frío. Por lo tanto, acá cuando dice Lucas, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Nunca en Israel, cuando hace frío, los pastores estaban de noche por las heladas que hay. Claro. Ellos estaban guardados, ellos solamente sacaban a su rebaño a la noche cuando era el tiempo cálido, primavera, otoño, verano, nunca una noche. O sea que por lo tanto, esto que sí fue real, esto sí que pasó, que había pastores y que dice que los ángeles vinieron a ellos y que ellos estaban con sus ganados, y es verdad, pero no era una noche fría de invierno, sino que era una noche cálida.
Yeshua nace en esta fecha, justo en plena festividad. Porque nunca ellos en pleno invierno, bajo las heladas que había, aparte no solo dice que había muchas heladas, sino que llovía mucho. Por lo tanto, nunca pueden haber estado con sus animales ahí. Y dice que aquí se les presentó un malaj del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Yeshua HaMashiach. Y qué Aleluya. Tremendo, porque fíjense en qué palabras usa el ángel. El ángel usa la palabra confirmando la fiesta, porque él dice, os doy nuevas de gran gozo. Ellos ya estaban en gozo, porque el mandamiento de la fiesta, ¿cuál era? Estar en gozo. Estar en gozo. Y él dijo, hoy dos nuevas. Ha nacido Yeshua, ha nacido el Mashiach. Y lo más hermoso de esto es que ¿por qué? Nunca nos preguntamos nosotros por qué se le apareció a los pastores. ¿Por qué el malaj se le apareció a los pastores y a sus rebaños? Porque todo tiene un porqué en la Escritura. Nada es por casualidad. Porque esas noches de otoño, ellos estaban con los animales, porque todo lo que hacían los pastores era para apacentar los corderos que iban a ser sacrificados. Ellos los alimentaban, los pastoreaban, ¿para qué? Porque esos iban a ser sacrificados después en el templo. Entonces cuando el ángel anuncia a ellos que nacía el Salvador, le estaba anticipando que él iba a ser el Cordero, que había nacido el Cordero y que todos esos corderos que estaban ahí ya no se iban a sacrificar más. O sea, en el mismo lugar donde esos corderos estaban siendo preparados, en ese campo, en esos pastizales, donde esos corderos iban a ser sacrificados para el sacrificio de expiación de pecado. Los ángeles anuncian proféticamente que estaba naciendo el Cordero. Aleluya. Aleluya. Qué hermoso. Y por eso volvemos a decir que no tiene que ver con una noche fría de invierno. Otra señal. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Vemos que el censo, ¿por qué hacían censo los romanos? Los romanos hacían censo y contaban a la gente como ganados, porque en el fondo no querían que se multipliquen, por eso hacían. Pero ¿qué hacían los romanos? Nunca lo hacían en invierno, porque en invierno, o sea, a los romanos les servía que la gente venga a ser contada. Ellos lo que querían, que la gente viniera para ser empadronada, para tener absoluto control. Por lo tanto, ellos habilitaban todo para que ellos pudieran venir. Por eso tampoco fue en invierno, porque en invierno las carreteras, los lugares eran intransitables por las heladas, por la nevada. Entonces ellos sabían que si lo hacían en invierno, no iban a venir muchos. Por eso ahí, y también porque sabemos que justo, si vamos a la historia, este censo se hace justamente en septiembre, se hace en esta época, no se hace en diciembre. O sea que la Escritura da señales totalmente claras del nacimiento de Jesús. ¿Cuándo fue? Otra señal, sabemos que los Reyes Magos, los famosos sabios, ¿no?, de Oriente. Bueno, eso fue una señal que también habíamos hablado, que ellos siguieron esa señal, que aparece en esa época, y que esa famosa estrella, que no fue una estrella, sino que fue una constelación, porque fue la primera vez que se alinea Saturno con Júpiter, y Venus en el medio. Y es una constelación de estrellas que da la idea de nacimiento. Está Saturno, Júpiter y Venus, la mujer.
Esa constelación estuvo meses, no fue un día, no fue una noche. Por eso los sabios vieron, y como ellos habían recibido de Daniel el legado, ellos conocían esa señal y que eso quería decir que iban a ser el rey de los judíos. ¿Cómo lo sabían? Porque esa constelación que une a Saturno con Júpiter y Venus, la constelación es la forma de un pez. Era la forma de un pez, que hoy los astrólogos la usan el horóscopo para Piscis, pero era la constelación de un pez. ¿Qué significaba eso, Israel? Por eso yo sabía, cuando vieron esa constelación, que iban a ser, entonces, que había nacido esta señal. Sabemos exactamente los tiempos, que no fue, está confirmadísimo, que fue para la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de Sucot. Y otra de las señales más importantes, y ya con esto terminamos, el padre de Juan el Bautista, Zacarías. Sabemos que Juan el Bautista era hijo de quién? De un sacerdote, ¿verdad? Uh-huh. Zacarías era un sacerdote de la línea de Abías, descendiente también de Aarón. Y dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Adonai y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Adonai según el orden de su clase, esto es clave, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Adonai, no beberá vino ni sidra, será lleno del Ruach HaKodesh desde el vientre de su madre, e irá que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces vemos que el ángel le dice esto a Zacarías. Zacarías no podía tener hijos, ya era un hombre grande, la esposa también, pero ¿quién era Zacarías? ¿Y por qué sabemos que esto también cumple y de que Yeshua no nació el 25 de diciembre? Porque dice, aconteció que ejerciendo Zacarías, dice el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Adonai según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó ofrecer el incienso. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué habla del sacerdocio, el orden de su clase? En Primera de Crónicas, capítulo 24, vemos que David distribuyó, ¿se acuerdan? Distribuyó los levitas, distribuyó todas las tareas, y ahí distribuyó el sacerdocio. Eran 24 sacerdotes distribuyó, pero en 8 grupos. Cada grupo tenía que ministrar de Shabbat a Shabbat. Cada semana ministraba un grupo. Por eso dice, aconteció que ejerciendo el sacerdocio según el orden de su clase, el orden de la clase de él era el número 8. De la clase de él era el 8. Cada grupo tenía una semana. En Shabbat, de Shabbat a Shabbat, en una semana ministraba un grupo, la otra semana ministraba otro grupo, así eran 24. Él junto con otros sacerdotes tenían el grupo 8. ¿Cuándo ocurrió esto? Ellos ministraban siempre, salvo en las fiestas, porque en las fiestas tenían que ministrar todos. Eran 3 fiestas anuales, en las fiestas tenían que ministrar todos, pero acá era por clase. ¿En qué? Cuando le tocaba esa semana que le tocó a Zacarías, fue esta semana que se le apareció el ángel.
Pero no solamente él ministró esa semana, pero como después venía Shavuot, venía Pentecostés, él también ministró la otra semana. Por eso él ministró 2 semanas. En ese tiempo se le aparece un ángel a él y le dice que ¿qué? Que la mujer va a quedar encinta. De acuerdo a la distribución de los sacerdotes, esto sería mitad de marzo, fines de marzo, principio de abril, o mitad de marzo. Esa era la fecha donde el Malaj le revela esto a él, que va a quedar. Después dice que él salió de ahí, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo al ángel dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Adonai y he sido enviado a hablarte y darte estas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa. Después de aquello, cumplidos los días de su ministerio, él se fue a casa. O sea, que estamos hablando de marzo, mediados de marzo, principio de abril. Sí, vemos que contar a partir de ahí, 40 días, 9 meses, desde abril, 9 meses, que quedó, suponiendo que quedó ahí, porque dice que después él se fue a su casa y ella quedó embarazada. Vamos a suponer que fue en abril que esta mujer quedó embarazada. 9 meses, ¿cuánto sería? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en diciembre. En diciembre supuestamente nació Juan el Bautista, ¿verdad? Sí. Contando las fechas. Bueno, después vemos que Yeshua nació unos 9 meses después. ¿Por qué? Porque dice que María fue a visitar en el 6º mes de embarazo A Elizabeth. ¿Sí? Dice que ella estando embarazada, primero dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba Joseph de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces le dijo, no temas porque has hallado gracia delante de Adonai, y concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, y acá vemos que ella le dice cómo será esto, que no conozco varón, ¿no? Y ahí habla del... Esta historia la conocemos todos. Pero vamos a, dice, María visita a Elizabeth. En aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Ruach HaKodesh. Y exclamó a gran voz y dijo, bendito seas entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría a mi vientre, y de aventurar aquel que yo, porque se cumplirá lo que ha dicho el Señor. Y dice que después nace Juan. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su nombramiento, dio a luz un hijo. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Qué tiempo fue? Fíjate si en la Reina Valera, acá no lo dice. ¿Qué tiempo fue cuando ella fue a visitar? María ya estaba embarazada cuando fue a visitar. ¿En qué mes fue a visitar a su prima? ¿Ya estaba embarazada de Yeshua? Fue en el 6º mes. 6º mes. ¿Qué dice ahí? Léelo, a ver. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Bueno, entonces vemos que, por los cálculos, sí, Yeshua habrá sido engendrado en diciembre, y contemos, nacería septiembre, final de agosto, principio de septiembre. Exacto. Sí, es que estamos haciendo. Entonces, una prueba más de que esta prueba es irrefutable de Zacarías, porque esto está todo documentado en la historia, que Yeshua no nació el 25 de diciembre, sino que nació en la fiesta de Sukkot. ¿Qué te impide, querido amigo y hermano que me estás escuchando, qué te impide celebrarla en la fecha correcta? ¿Por qué celebrarla ahora?
Yo sé que tal vez en tu corazón vos querés celebrar a Yeshua, pero si yo celebro a Yeshua, si yo celebro su nacimiento, si yo celebro su vida, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿por qué no lo haces en la fecha correcta? ¿Por qué lo haces en una fecha que no es la hoy sabiendo? Porque antes no lo sabíamos, pero hoy lo sabemos. Y doble bendición, porque es una fiesta de gozo, una fiesta de alegría. Te invitamos a que reflexiones sobre esta palabra y sobre esta enseñanza. Son días difíciles. Estamos volviendo a las raíces, estamos volviendo al original, estamos volviendo a nuestro diseño. Volvamos a la palabra. Meditad, como dijo Jeremías, meditad en vuestros caminos. Volved a la senda antigua, paraos en los caminos y meditad, y volved a la senda antigua. No te creas que el Señor te va a dejar pasar por alto, que sabiendo que es una fecha pagana, la vas a celebrar igual y el Señor no lo va a tener en cuenta. No lo creas. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar que Adonai te va a dejar pasar eso? No, obviamente que Él nos va a perdonar, claro que sí, pero vas a traer consecuencias terribles sobre vos, sobre tu familia. Y más si sos pastor y estás enseñando que no importa, vas a traer consecuencias sobre la gente que vos estás enseñando. Así que te dejo con esta reflexión para que lo medites. Amén. Amén. ¿Vero algo para decir? Sí, es importante. Había una palabra en Oseas 4:6, Oseas 4:6, que te la mandé, A ver. 4:6, acá está. A ver. Oseas es un profeta que vive continuamente hablando. Acá está, Oseas 4:6. Se la mandé hoy a Romy 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Terrible, ¿verdad? La verdad que hoy, y 2 o 3 veces que abrí la palabra, me vino esta palabra y te lo compartí, Romy. Digo, qué terrible, ¿no? Es pasar por alto, decir, bueno, no, ya lo voy a meditar en esto, ahora lo que pasa, que ya organizamos con la familia, tal, o el año que viene quizás, ¿no? Y uno lo va pateando para adelante. ¿no? Yo lo hago para el Señor. Sí. ¿Verdad? Sí, no, ¿Para ahora, qué Señor? Por eso. ¿Qué Señor? ¿Para qué Señor? Pero justamente también, ¿y por qué piensan ustedes que Hanukkah cae cerca de esta fiesta? ¿Por qué? Porque en Hanukkah celebramos la limpieza de estas costumbres. En Hanukkah es donde se había profanado, ellos se habían profanado con estas costumbres paganas, y ellos tuvieron que volver a limpiarse, tuvieron que sacar del templo todo eso y volver a dedicar nuevamente el templo. Y no es casualidad que justamente esta fiesta venga a traer luz sobre eso. Así que casi caen juntas siempre. Y tiene que ver con todo. Incluso, es más, Hanukkah es la fiesta de las luces, y todas las lucecitas que se ponen en Navidad está sacada de la fiesta de Hanukkah. Lo mismo que los regalos. Si bien la costumbre de los regalos al pie del árbol viene de la época de Semiramis, pero también hacer regalo tiene que ver también con la fiesta de Hanukkah. Patri, otro versículo que yo encontré, que es Santiago 4:17, que dice, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Claro. O sea que si tenemos el conocimiento de que algo está mal y bueno, y lo hacemos, es pecado. Exacto. Una cosa es que no lo sepamos, pero ahora lo sabemos. Y está escrito en la Biblia, está claro y tenemos fundamento, no es que es un invento o una ocurrencia. Por eso dimos todas las bases bíblicas las dimos, no es una ocurrencia, y tiene nosotros la autoridad, la tiene la palabra. Todo lo que nosotros decimos está en la Biblia, todo. No, nosotros creemos lo que dice la Biblia. Yo respeto las opiniones de pastores, de maestros, pero
Si está en la Biblia lo voy a aceptar, si no está, no lo voy a aceptar. Así que bueno, hasta aquí el programa, nos encontramos el lunes que viene. Y vamos a seguir con los estudios que veníamos hablando, que habíamos terminado con la invasión griega, y vamos a seguir después a ver qué pasa después de Hanukkah. Vamos a hablar un poco de la mala interpretación de la Torá y bueno, y de todas las mezclas que hubo también. Así que Adonai te bendiga, que tengas una excelente semana, que puedas meditar sobre esta palabra. Así que, Vero, si te gustó, suscríbete y dale un me gusta, un like y compartí esta palabra, compartí los videos, es muy importante para estos tiempos. Bueno, que tengas shalom, mucho shalom y buena semana. Amén. Aleluya, beteka shofar, aleluya, benebel bekinor, aleluya, betof umahol, aleluya, beninim meugam, kol shama tehalel. Y como siempre, te invitamos a que seas parte de nuestro equipo, que te sumes a nuestra programación. Acá tenés un espacio para poder predicar, para poder enseñar, para poder transmitir el mensaje de la bendita palabra de Adonai. Conectate con nosotros. Comunicate al 11 59 00 46 36 o a través del sitio web radiokeila.com.ar. No deseches esta oportunidad que Adonai te está dando, porque tu púlpito es las ondas radiales y así vas a poder alcanzar a muchos para extender su reino aquí en la costa. Shalom. Aleluya, aleluya, bekodsho, aleluya, birkia uso, aleluya, birgurotav, aleluya, kerokutlo, aleluya, beteka shofar, aleluya, benebel bekinor, aleluya, betov umachol, aleluya, beminim meugam, kol neshama tehalel. Visita la web radiokeila.com.